Estamos junto a Albina Keppel en el Centro Sayoga Rosario, retomando la lectura del texto sagrado del Yoga Vasista. Habíamos quedado, Albina, en las reflexiones sobre la mente o cuerpo sutil. Todo esto siempre leyendo la historia que Vasista le narra a Rama sobre la diosa Sarasvati y Lila. Sí. Quería decir que vamos a tener que retomar lo que vos ya nombraste, Rama, el párrafo anterior, cuando Rama interrumpe a Vasista para decir lo siguiente. Más bien una pregunta. Señor, ¿cómo podían pasar con sus voluminosos cuerpos por tan reducido agujero? Recordamos, Albina, que era el tema ese, que viajaron como en un cuerpo astral las dos. Claro, sí. Y que habían vivido y visto, digamos, las vidas y batallas del rey Vidurata. Esto como para retomar un poquito con lo anterior. Sarasvati, ¿no? le demostró a Lila que en realidad no hay un pasado y un presente, y que no se angustie por las muertes de su esposo, porque en realidad le mostró la vida anterior, la vida presente, hasta le anunció la vida futura. Entonces ella como que comprendió que el dolor también era una ilusión, ¿no? Porque era un eterno presente todo. Es un eterno presente, y ahora lo vamos a ver con más detalle también. Por eso no nos vamos a detener, porque lo vamos a ver en detalle y mejor explicado también. Y por eso digo de retomar el párrafo anterior, ¿no es cierto? Dice Vasista: las dos mujeres, o sea, Sarasvati y Lila, abandonaron el lugar desde el que habían contemplado la feroz batalla y penetraron por un minúsculo orificio en la tienda donde dormía el rey. Rama interrumpió a Vasista en ese momento para decir: Señor, ¿cómo podían pasar con sus voluminosos cuerpos por tan reducido agujero? Y ahora viene el tema nuevo, digamos. Reflexiones sobre la mente o cuerpo sutil. Vasista dijo: para el que está convencido de ser un cuerpo físico, es realmente imposible pasar a través de la materia densa. Pero es la convicción interna de ser un cuerpo lo que dificulta y obstruye su movimiento. Cuando no existe esa idea, tampoco existe tal obstrucción. Y aquí da un poquito la explicación. ¿Te das cuenta? Nosotros, o yo por lo menos, todavía estoy convencida de que soy un cuerpo físico. Me falta bastante trecho, ¿no es cierto? Si bien en mi mente sé que no soy un cuerpo físico, no soy la mente tampoco, soy el ser, pero eso en mi mente. Claro. ¿Te das cuenta? Nos seguimos identificando con el cuerpo. Entonces, siempre que estemos identificados con el cuerpo, vamos a encontrar las limitaciones del cuerpo. Claro. En mi caso serían, ¿no es cierto?, la edad, que ya no soy joven, tengo el cuerpo más limitado. Claro. Por suerte todavía soy sana, pero también estoy en una edad en que uno va también teniendo enfermedades y dolores, claro, como todo el mundo. Por eso se dice que somos dioses inconscientes, porque estamos tan apegados a la materia densa que nos sentimos tan identificados aún con el cuerpo, no en la teoría, porque en la teoría lo interpretamos bien, pero en la práctica claro, sí. En la práctica es difícil. Por eso, fíjate, mira lo que dice: pero es la convicción interna de ser un cuerpo lo que dificulta y obstruye su movimiento. Cuando no existe esa idea, tampoco existe tal obstrucción. Como que rompes una barrera. Sí.
Y sigue diciendo, igual que el agua corre siempre hacia abajo y el fuego no abandona su naturaleza ascendente, la conciencia permanece siempre como tal. El que no ha comprendido esto no puede experienciar la sutileza de su propia naturaleza. Nuestra mente es igual que nuestros pensamientos, porque la mente solo son los pensamientos. Esto nos lo ha repetido Sai Baba infinidad de veces en sus mensajes, pero nos cuesta pensar que todo es resultado de nuestros pensamientos. Eso es lo que nos cuesta, porque es tan sutil y como no se los ve, entonces pensamos que no tienen importancia o que no existen. Nuestras acciones están de acuerdo con nuestra mente, es decir, con nuestros pensamientos, que solo cambian de dirección mediante un gran esfuerzo. El que sabe que su cuerpo es sutil, ¿cómo va a encontrar obstrucción o dificultad en sus movimientos? De hecho, todo cuerpo es conciencia pura en cualquier lugar donde se halle, aunque a causa del deseo que surge en nuestro corazón, parece ser una cosa física que camina pesadamente sobre la tierra. La conciencia infinita o chit es idéntica a la conciencia individual o chita, que consideramos como nuestra mente. Y el espacio cósmico generado por la mente, llamado Chitta-kaya, es idéntico al espacio material o Bhuta-kaya. Aquí creo que nosotros ya lo habíamos explicado a esto, ¿no es cierto? Sí. Pero es solo para recordarlo. El Bhuta-kaya sería el espacio material, denso, el cuerpo. Y en realidad, el Bhuta-kaya, el Chitta-kaya y el Chitta-kaya están todos interrelacionados, no están separados. Por lo tanto, sigue diciendo Vasista, el cuerpo sutil o Ativajika puede llegar a cualquier sitio siempre que lo desee su corazón. Y acá hay una explicación abajo que lo vamos a repetir siempre, ¿no es cierto? Este corazón no es la válvula cardíaca, sino la sede de la conciencia que los hindúes llaman Hridaya. Siempre que Sai Baba también habla en sus mensajes de corazón, o que Vasista habla del corazón, se refiere al corazón espiritual o Hridaya. Nuestro cuerpo sutil, o Ativajika, querido de Rama, tiene ese poder y esa naturaleza. En cada Ativajika hay una idea diferente del mundo. La muerte individual es la desaparición del cuerpo, como la disolución cósmica es la noche de la conciencia cósmica. Cuando ésta llega a su fin, despertamos a nuestra condición mental, que solo es la materialización de nuestras ideas, conceptos e ilusiones. Es decir, cuando el cuerpo muere o desaparece, queda la mente. La mente no muere con el cuerpo. Y es lo que nos va a llevar
a seguir encarnándonos o liberarnos. La mente en este caso es un instrumento. Igual que el ser cósmico o Virat crea el universo después de la disolución cósmica, el individuo Jiva crea otro mundo después de su muerte. Pero en cada disolución cósmica, los dioses como Brahma, Vishnu y Shiva y los sabios sagrados alcanzan la liberación final y la creación del próximo ciclo no procede por tanto de su memoria. Para los demás seres, la creación posterior a la muerte está condicionada por las huellas de la vida pasada que quedan en la mente. Que estas huellas, como ya vimos anteriormente, son las tendencias mentales o vasanas que quedan. Pero ¿por qué los dioses como Brahma, Vishnu y Shiva, los sabios sagrados, alcanzan la liberación final? Es porque ellos vienen a cumplir con una misión, pero están libres de la mente. Su mente no actúa, digamos, están liberados de la mente. Y nosotros todavía estamos atados a la mente. Por eso, si no nos liberamos, vamos a volver a renacer con los vasanas que nos quedan, con lo que nos quedan nuestros pensamientos, nuestra mente. Eso creo que es claro. O por allí uno lo ha leído tantas veces que lo tiene claro. Mientras tengamos vasanas, que son las tendencias mentales latentes, sean buenas o malas, sí o sí, no queda otra porque nos va a arraigar la Tierra. La Tierra es otro planeta denso, ¿no? La densidad nos va a arraigar y vamos a encarnar nuevamente. Porque son los deseos los que nos van a ir atando. Claro. Por eso hay que desapegarse de los deseos. Y es lo que va a llevar a la purificación de la mente. Y por eso el Bhagavad Gita y Baba lo repite, realicen las obras sin esperar los frutos de la acción. Claro. Porque si no nos ata, aunque sean buenas obras, nos van a volver a atar. Nos van a volver a atar. Y después voy a leer algo al respecto de lo que dice Baba, que tiene que ver con eso. Inmediatamente después de la muerte, hay un estado en el que puede decirse en que uno no está en un sitio ni en otro, y en el que la conciencia sigue con los ojos abiertos, aunque no lo parezca de forma perceptible. Esto se conoce como el estado de pradhana o estado de conciencia inconsciente. Cuando aquí dice que uno no está en un sitio ni en otro, es porque estamos digamos, en algo sutil. No estamos en sitios como nosotros los entendemos. También se conoce como naturaleza sutil o inmanifestada, avyakta, que se considera un estado consciente e inconsciente a la vez. Es el responsable de la memoria y del olvido, y en consecuencia también es responsable del próximo nacimiento. Cuando esta naturaleza sutil despierta y el sentimiento del ego se manifiesta en la conciencia, se producen los 5 elementos: el continuo espacio-tiempo y el resto de las condiciones necesarias para la existencia física. Después estos se condensan en sus contrarios. Durante los estados de sueño onírico y de vigilia, estos contrarios producen el sentimiento del cuerpo físico, pero de hecho todos ellos constituyen el cuerpo sutil del jiva y no son más que pensamientos. ¿Qué se te ocurre, Horacio, que pueden ser los contrarios?
Acá hay una aclaración, ¿no? Abajo que dice un curioso argumento dialéctico que a lo largo de esta obra se expondrá con más detalle, ¿no? A propósito de lo que manifiesta de los contrarios. Aún no me queda muy claro. Mientras nosotros estemos, yo digo lo que yo pienso, tal vez no es así, pero mientras nosotros estemos dentro de esta densidad, que es producto también de los 5 elementos y de espacio-tiempo, van a existir los contrarios, como el bien y el mal. ¿Te das cuenta? El frío y el calor, la luz y la oscuridad. Mientras nosotros estemos dentro de esta densidad, que es producto de nuestros pensamientos, vamos a tener la dualidad. Entonces siempre va a haber. Por eso tenemos que trascender la dualidad, para poder llegar a liberarnos. Mientras nosotros no trascendamos esto, siempre vamos a seguir con los renacimientos. Sí. Cuando la idea de ser un cuerpo arraiga profundamente en la conciencia, el cuerpo sutil materializa las características físicas del cuerpo, como los ojos, oídos y todo lo demás. Aunque todo esto es tan irreal como la experiencia de placer sexual en un sueño. Creo que esto ya lo hemos visto anteriormente, ¿no es cierto? Que primero está está en lo sutil. La intención, ¿no? Claro, o los sentidos, claro. ¿no es cierto? El deseo de. Claro. Y entonces se materializa. Y luego se materializa, claro. El deseo de ver hace que se materialicen los ojos, el deseo de oír, claro, el oído. Por eso los vasanas hacen que se cree un cuerpo para encarnar. Esto que estamos diciendo, Horacio, es comprendido muy suavemente, pero es de una profundidad tremenda. Sí. Pero si nosotros no comenzamos comprendiendo que debemos controlar la mente, controlar nuestros pensamientos, nunca tampoco vamos a llegar a liberarnos. Tenemos que empezar por lo más suave y difícil a la vez. Ahora acá le sigue dando un poder terrible a los pensamientos y a la mente, porque como vos leíste, cuando la idea de ser un cuerpo arraiga profundamente en la conciencia, el cuerpo sutil materializa las características físicas del cuerpo, los ojos, o sea, como que planea la encarnación próxima, de acuerdo obviamente a su karma y a la voluntad de Dios. Y a las vasanas que tiene. Claro, se va formando. Por ejemplo, me acuerdo que en una entrevista Hislop le preguntó a Baba por qué encarnó él en Estados Unidos, si la anterior vida había sido un yogi, y le dijo: por tus últimos pensamientos. O sea, cómo formó su nueva encarnación, cómo Hislop, un ser humano que fue un yogi, según lo que cuentan con Baba, y después nació en Estados Unidos. Claro, aparte, a lo mejor lo trasciende en esta vida, pero a veces lleva varias. Pero fíjate, un ser bastante iluminado, comparándolo con nosotros, humanos mundanos, normales, entre comillas, la cantidad de pensamientos que tenemos, de vasanas, de tendencias mentales latentes. Por eso tenemos que estar conscientes en todo momento de cuáles son nuestros pensamientos, porque la mente nos envuelve. Y si bien el cuerpo es limitado, el cuerpo denso es limitado, la mente no lo es. Tenemos que tomar conciencia de esto, la mente no es limitada. Y acá sintéticamente por lo tanto tiene más poder. Claro. Acá sintéticamente creo como que está narrando cómo es el proceso, muy sintéticamente, del por qué se reencarna. Claro. Y que tiene que ver con la mente. Absolutamente. Dirían, bueno, pero las acciones, pero ya leímos que las acciones son producto de lo que pensamos. Sí, es un engranaje cósmico impresionante, pero bueno, acá lo está diciendo sintéticamente. Claro, pero también
sintéticamente, pero también profundamente, porque hay que llegar a comprenderlo. A lo mejor para los sabios espirituales esto es pan comido, y para nosotros nos resulta tan difícil de comprender. El jiva ve todo esto en el mismo lugar en donde muere. En ese lugar imagina ser un nuevo individuo, y creyendo que ha nacido realmente, experiencia un mundo que no es otra cosa que espacio vacío como el propio jiva. A continuación piensa que crece en una familia y que su vida pasa por distintas vicisitudes, y ve todo esto en su corazón considerándolo su propia vida. Esto es posible si nosotros tenemos en cuenta que no existe el tiempo. O sea que, si no existe el tiempo, podemos ver e imaginar todo eso en un mismo instante. La espesa selva de la creación surge en el corazón de cada jiva 1 y 1000 veces. En el mismo momento y lugar en que uno muere, contempla un terrible laberinto de pensamientos. De este modo, infinitos mundos nacen en la conciencia de los jivas individuales y a su debido tiempo se desvanecen como si no hubieran existido nunca. Numerosos Brahmas, Rudras, Vishnu e infinitos soles han aparecido y desaparecido 1000 veces en la conciencia. La ilusoria percepción de la creación se ha producido infinitas veces. Se está produciendo ahora mismo y seguirá produciéndose en el futuro, porque no es distinta al movimiento del pensamiento. Esto lo hemos explicado, pero lo volvemos a recordar cuando dice numerosos Brahmas, Rudra, Vishnu e infinitos soles han aparecido y desaparecido 1000 veces en la conciencia. Hubo infinitas creaciones y ya sabemos que cuando aparece una creación es porque hay un Dios creador, un Dios que lo preserva y un Dios que lo destruye y construye lo creado. Por eso dicen que aparecen numerosos, porque cada creación, los ciclos cósmicos tiene su Brahmas, Rudras, Vishnu, Shivas. Porque no es distinta al movimiento del pensamiento, que a su vez no es independiente de la conciencia infinita. Realmente, la actividad mental solo es conciencia, y esta conciencia es la única verdad. Lo hemos repetido otras veces, lo volvemos a repetir, que todo está dentro de la conciencia infinita, absolutamente todo. Como te iba diciendo, las dos mujeres entraron en el aposento del monarca, resplandecientes como la luna, mientras los criados del rey continuaban todavía dormidos. Cuando habían tomado asiento, el rey despertó y las vio ante él. Se postró de rodillas cubriendo con flores sus pies de loto. Sarasvati quiso que un ministro informara a Lila sobre el pasado del rey, y por su poder el ministro despertó. El ministro informó a las señoras que aquel rey era un descendiente del gran monarca Ishvaku, hijo de Nagorata, que dejó el reino a su hijo cuando éste solo contaba 10 años y se retiró al bosque a meditar. El nombre del rey era Vidurata. Sarasvati bendijo a Vidurata poniéndole las manos sobre la frente,
y le permitió recordar sus vidas pasadas. Al momento el rey recordó todo y preguntó a Sarasvati: ¿cómo es posible, amable diosa, que aunque ni siquiera hace un día que he muerto, parece que ya he vivido en este cuerpo más de 70 años y recuerdo todas las cosas que me sucedieron en la juventud? Sarasvati replicó: esto que estás viendo se está produciendo en el mismo momento y en el mismo lugar de tu muerte. Esta es la cabaña de un pueblo perdido en la montaña en donde vivía el santo Vasista. En esta cabaña está el mundo del rey Padma, y en el mundo del rey Padma está el mundo en el que ahora estás tú, Vidurata. Aunque vives en la cabaña de Vasista, estás pensando que estás reinando y que tienes que resolver complicados problemas de gobierno. Piensas que has luchado contra tus enemigos y que has sido derrotado y has muerto. Del mismo modo piensas que estás viéndonos y adorándonos y que has recibido iluminación a causa nuestra. En este momento piensas que has superado todo sufrimiento y estás disfrutando de la suprema felicidad por haber conseguido la realización del absoluto. Todo esto no necesita ningún tiempo para suceder. Del mismo modo que los sueños se producen en un instante, el drama de toda una vida se representa en un abrir y cerrar de ojos. En realidad no has nacido ni has muerto nunca. Ves todo esto como si ocurriera de veras, pero en realidad no es así, porque si lo único que hay es conciencia infinita, ¿qué es lo que estás viendo sino esa conciencia? Y este podría ser el caso de todos nosotros o de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos este momento aquí, Horacio, que estamos leyendo el Yoga Vasista, estamos reflexionando según nuestra capacidad mental de este momento y lo que podemos llegar a comprender y aprehender, digamos. Pero todas nuestras vidas están ocurriendo en este momento, porque no existe un pasado, un presente y un futuro. No existe el tiempo. Existe el tiempo solo para este cuerpo físico, nada más. Esto también tiene que quedarnos clarito a todos nosotros, para saber que cuando Vasista nos dice, y Saibaba también, que todo es ilusión, es porque es como que estas vidas las estamos soñando, no tienen un asidero. Sí, las estamos creando, ¿no? Las estamos creando constantemente con nuestros pensamientos. El día que nos liberemos del ego, del apego, de los deseos, de crear mentalmente, este universo deja de existir. No porque se funda sino deja de existir para cada uno de nosotros. Claro, ahí está el tema, para cada uno. Para cada uno. Seguimos entonces. Naturaleza del sueño onírico o swapna. Vidurata preguntó sorprendido: ¿entonces estos ministros que me rodean no son seres reales? Sarasvati contestó: para una persona iluminada solo existe la conciencia infinita y no hay la idea de este soy yo o estos hombres son distintos de mí mismo. La persona inmadura e infantil que tiene la firme convicción de que el mundo es real, lo ve como algo real. Por supuesto, como un niño que cree en los fantasmas
se siente asustado por ellos durante toda su vida. Cuando una persona se siente atraída por la forma de una pulsera, no se da cuenta de que solo es oro. El que ve la majestuosidad de los palacios, las ciudades y los elefantes de este mundo, no ve la conciencia infinita, que es la única realidad subyacente a todas esas cosas. Este universo es como un largo sueño. El sentimiento del ego o ahankara y la ilusión de que existen otros seres son tan reales como los objetos soñados. Su única realidad es la conciencia infinita, que no es un objeto conocible en sí mismo, porque su esencia es conciencia, no objetividad. Donde quiera que esa conciencia se manifieste, tomando las formas más variadas, no deja de ser conciencia y no es más que conciencia. Cuando el espectador imagina que está viendo a un ser humano, ese ser humano aparece en su mente como algo real a causa de la conciencia. Como el sustrato, que es la conciencia infinita, es real, todo lo que surge en ese sustrato adquiere realidad por ese único motivo. Pero la realidad no es lo que surge, el fenómeno, sino el sustrato mismo. Este universo y todos sus seres no son más que un sueño prolongado y asombroso, a veces incomprensible y absurdo, otras gratificante y dichoso. También podríamos definir la vigilia como un sueño diurno. Yo soy tan real para ti como tú lo eres para mí. Y del mismo modo los demás son reales para ti y para mí. Pero su realidad es como la de los objetos soñados, relativa. Y vamos a leer una llamadita que hay al pie de la página. La realidad del objeto percibido soñado solo es relativa a la conciencia que le sirve de soporte. Lo mismo ocurre con el sujeto cognoscente. Sujeto, objeto y percepción son realidades relativas. La única realidad absoluta es la conciencia que da sentido a los tres. Volvemos aquí, ¿no es cierto?, a que todo está dentro de la conciencia, el soporte es la conciencia. Y a mí siempre me lleva a, para no juzgar sobre todo, ¿no?, las acciones de las personas o de algunas personas, pensar que en esta conciencia infinita estamos inmersos todos, que todo es un sueño y que realmente todos nos volvemos a fundir en esa conciencia infinita. Y es más, si no existe el tiempo, en este mismo instante estamos todos fundidos en la conciencia infinita. Entonces, ¿dónde está lo malo? ¿Dónde está lo bueno? ¿Te das cuenta? Y lo relativo que dice, la realidad relativa, claro, es realidad para el que la cree realidad. Sí. Por eso es relativa, porque en realidad no es realidad. Exacto. Como dice acá el sustrato, que es lo subyacente, ¿no?, que es la esencia, es conciencia. Y todo lo que creemos que es realidad, en realidad no es realidad. Claro, es como un sueño. Es creación, yo me lo creo. Claro, yo me lo creo. Es como un sueño, que puedo tener un sueño hermoso o una pesadilla. Y mientras lo estoy soñando es real. Lo creo real. Lo creo real, es más, tengo miedo, tengo terror. Y cuando me despierto... Lo sufro o lo disfruto. Lo sufro, lo disfruto. Y cuando me despierto me doy cuenta que fue un sueño. Claro. Bueno, así es cuando nos despertemos a la conciencia cósmica. Por eso era una realidad relativa, pues fue real, pero relativa, porque Relativa. no era real. Claro, porque terminó, tuvo un principio y un fin. Como todo. Eso en el sueño onírico.
Sí. Y bueno, y también ahora va a abarcar, como le preguntaba, bueno, y en la realidad, o sea, en la vigilia, también es un sueño. También es un sueño la vigilia. Después vamos a leer algo de Babas al respecto, ¿no es cierto?, cuando habla de eso, para que nos aclare un poquito también. Lo que pasa es que quería terminar, ¿no es cierto?, con esto para que después lo veamos. Ahí viene la gran pregunta de Rama ahora. Sí. Rama interrumpió la narración y preguntó a Vasista: Señor, aclárame un poco más la diferencia entre el sueño diurno y el nocturno. El sueño diurno le llama a la vigilia, me imagino. Sí, claro, y al nocturno el que se cuando sueña dormimos. cuando uno está dormido. Si todo es sueño, como nos lo dice, entonces él quiere saber cuál es la diferencia. Vamos a verla. Vasista contestó: como los objetos de tus sueños nocturnos se desvanecen cuando despiertas, los de tu largo sueño diurno se desvanecerán y perderán su pretendida realidad a la hora de la muerte. De modo que todas las cosas, por muy encantadoras y convincentes que nos parezcan en nuestro sueño diurno o estado de vigilia, son irreales. En realidad no existe diferencia entre el estado onírico y el estado de vigilia. Claro, de un punto de vista superior, son irreales los dos. Son irreales los dos. Supongamos que nosotros dejamos este cuerpo físico. Ujú. Nos va a parecer todo un sueño, todo irrealidad. Sí. Ya no existe. Por más que en nuestra mente todavía lo sigamos percibiendo. Sí. ¿Por qué sufrir por algo que ya pasó, no? Claro. Que en realidad no fue tal. A veces nos hacemos problemas por cosas que realmente podemos decir, bueno, así como no me voy a hacer problema, pero si es un problema tenemos que buscarle la solución, pero sabiendo que todo es un juego en esta irrealidad. Lo que es real en uno es irreal en el otro, Eso es extraordinario. pero ambos estados son de la misma naturaleza. Los objetos del mundo de la vigilia son tan irreales en relación con la conciencia infinita sobre la que se superponen, como los objetos oníricos en relación con el mundo de la vigilia. Claro, lo que soñamos. Podemos recordar lo que soñamos, pero sabemos que fue un sueño. Claro. Y para vos real y para mí no. Albina, ¿qué está diciendo? Claro. Es una realidad, Albina. No, pero para mí fue real. Sí, para vos fue real. Claro. Y ahí nos vamos dando cuenta de que las mentes son realmente individuales. Por eso a veces pienso que demasiado tengo con mi mente como para tratar de comprender o entrar en la mente del otro. Porque cada uno, desde su percepción mental, va a ver las cosas de distinta manera. Albina, y todo este conocimiento, ¿qué busca Vasista más allá de despertarnos? A que no suframos tanto, no nos apasionemos Claro, tanto. no nos enganchemos con las cosas de este mundo, de este universo. Porque más allá del conocimiento, el objetivo es otro, ¿no? Claro, es liberarnos. No vamos a llegar a liberarnos de toda esta densidad de este universo hasta que no sepamos bien el manejo de la mente. Porque nosotros podemos decir controlar la mente, dominar la mente. Pero ¿de qué se trata? ¿Y para qué? ¿Te das cuenta? A veces puede ser para adquirir un poco de paz interna, digamos. Pero ese no es el objetivo. El objetivo es liberarnos de este universo. Y si hace tanto hincapié Vasista, como todos los avatares que vienen a enseñarnos, es porque debe haber una razón especial y muy importante
Claro, nos están gritando, no sufran más. Yo lo siento así, no sufran más. Claro, pero aparte que con nuestra mente estamos creando y va a ser como una cadena sin fin. No va a terminar nunca. Y el sentido de crear, no solo estoy creando para mi futuro o futura encarnación, sino también para las futuras encarnaciones de los demás. Porque no estamos aislados. ¿Te das cuenta? Somos un todo. Mi mente, yo puedo decir mi mente, sí es mía, pero estar interrelacionada con la de todos, puesto que está dentro de la conciencia infinita. Tenemos una misión muy importante, que no solo es individual. Después de impartir esta enseñanza al rey, Sarasvati le bendijo y añadió: todo esto que te he enseñado se los debe a Lila. Ahora tenemos que partir. Vidurata replicó: pronto abandonaré este mundo como se abandona una serie de sueños para pasar a otra semejante. Te ruego un encarecido favor. Permite que la hija de uno de mis ministros me acompañe en este ingrato viaje. Sarasvati le concedió lo que pedía y añadió: de acuerdo, morirás en la guerra y recuperarás tu reino anterior. Después de morir en este cuerpo, irás a la ciudad en la que habitaste anteriormente con el ministro al que le referías y su bella hija, al que te referías y su bella hija. La rapidez del caballo es superior a la del camello, la del asno. Ahora nos iremos nosotras, a su debido tiempo tú nos seguirás. Voy a leer algo de Baba aquí, ¿no es cierto?, que tiene que ver con estos estados. Baba habla muchísimo, pero tuve que elegir en algunos. Esto lo saqué de un eterno conductor que, como fui, no le puse la fecha del mensaje. Y se dice estados de conciencia. Él habla, Vak, la mente, manas, y el aliento prana son manifestaciones del Atma. Cada una se relaciona con uno de los estados de conciencia que son el estado de vigilia, estado de sueño y sueño profundo. En el estado de vigilia, el hombre está despierto y experimenta el mundo exterior por medio de la vista, el oído, el gusto y otros sentidos. El universo fenoménico es aquello que uno experimenta por medio de los 5 sentidos. La experiencia obtenida en el estado de vigilia se conoce como Vishwa, porque las experiencias son la forma sutil del principio cósmico. Vishwa tiene 24 elementos constituyentes, los 5 órganos de la acción, los 5 órganos de los sentidos, los 5 elementos básicos, los 5 aires vitales, la mente, el intelecto, la mente subconsciente, chitta, y el sentido del ego, ahankara. Esto es solo el estado de vigilia. En el estado de sueño, solo funcionan los 4 sentidos interiores: mente, intelecto, mente subconsciente y sentido del ego.
Estos constituyen el Antakarana. En este estado, el experimentador tiene una forma resplandeciente, tejas, y es conocido como Teijasa. Susupti es el estado de sueño profundo. En este estado no queda más que prajna, el principio del saber. Por lo tanto, el experimentador en este estado es llamado prajna, el que sabe. El sueño profundo. El sueño profundo. Vishwa, Taijasa y Prajna, todos son nombres diferentes para el alma. En los tres estados de conciencia, vigilia, sueño y sueño profundo, de acuerdo con las diferentes formas que va tomando el alma en los diferentes estados. Aquí vamos a dejar porque sigue hablando mucho más y nos vamos a ir metiendo en cosas todavía mucho más difíciles, pero para que veamos que esto que nosotros estamos acá hablando, ¿no es cierto?, el yoga vasista diciendo, es de una profundidad extraordinaria. Ya vimos el estado de vigilia, todos los sentidos habidos y por haber en los cuales creemos que estamos despiertos y están despiertos. ¿Qué rama le llama el sueño diurno? Claro. Qué linda definición para el estado de vigilia. El sueño diurno. Luego tenemos el estado de sueño, como para repasarlo nada más, donde solo funcionan 4 sentidos, que son los sutiles: mente, intelecto, mente subconsciente y sentido del ego. Son sutiles. Uh-huh. Están en el sueño. Están activos. Están activos en el sueño. Y luego tenemos el sueño profundo. Y en este estado, dice, no queda más que el principio del saber. Sería, ¿no es cierto?, lo que el ser experimenta. Uh-huh. Y como te digo, hay muchísimo más, pero lo vamos a dejar para no confundirnos más. Pero yo creo que Baba lo ha aclarado perfectamente. Sí. Y como el horario del programa está llegando ya a la horita que tenemos disponibles, los temas que siguen lo vamos a desarrollar leyendo en el programa que sigue, Albina, que dice el subtítulo Conclusión de la guerra. Sí. Que va a estar siguiendo desarrollando Vasista, narrándole a Rama, con esta historia que continúa, ¿no?, entre Sarasvati, la diosa Lila, estas diferencias entre los sueños, así que bueno, se las trae también toda esta historia, Y cada vez más interesante, más profunda y más hermosa. Así que bueno, gracias Albina, y nos vemos en el programa siguiente, Dios mediante. Zaira. 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 Zaira.